¿Cómo respondemos a los tribet de los fishes? En general vamos a adoptar una estrategia muy similar a la que usamos contra los nits. ¿Por qué? Porque cuando los fishes tribetean preflop tienen un rango de agresión igual o inclusive menor al de los nits. Ya te lo dije en otro capítulo que a diferencia de los nits hay fishes que inclusive pueden llegar a pagar plano con par de ases o par de reyes o as rey suite. ¿Por qué? Porque tienen un tribet del 0%, porque no les pusieron el botón de tribet y no les enseñaron en teoría general del póker que había posibilidad de raisear las apuestas ajenas. Para saber qué tan poca agresión preflop tienen estos tipos nos basta con tener un HUD competente y en el caso de que no lo poseamos con ir tomando notas y ver si el tipo jamás en su vida es un tribet o un open raise, la primera vez en 100 manos que raisea tenemos que obligatoriamente darle el beneficio de la duda y ponerlo en un rango super premium. Así que como contra los nits, cuando estos tipos que tienen un rango super premium nos tribeteen con stacks medianos, vamos a hacer un instant fall a casi todo nuestro rango, por no decir todo, exceptuando ases y reyes. Ahora, hay fishes que se pueden dignar a tribetearnos un 5%, por ejemplo. Y cuando estamos hablando de un 5%, vamos a estar hablando de todos los as-rey, de todos los ases, reyes, damas, jotas, hasta par de 10. Entonces, contra personas que tenemos esta lectura y que sabemos que en su rango puede haber un montón de pares, llamémosles medianos y medianos tirando a grande, ya no vamos a foldear manos como damas o jotas. El tema que tampoco tiene mucho sentido forbetearlas. ¿Por qué? Porque los tipos son fish, así que al final de cuentas forbeteando no vamos a conseguir el objetivo de hacer foldear la mano a nuestro rival, llevarnos el dinero muerto y hasta la próxima. Nos van a pagar siempre y cuando nos paguen siempre no vamos a tener ni la más pálida idea de qué tienen, porque muchos de estos tipos, salvo par de ases, lo van a flatear. No sé hasta qué punto uno de estos fish te fivetea par de damas o par de reyes o paga plano esperando a ver si en el flop no cae un as, cosa que yo hago 2x3, lo que también me convierte en un pequeño Nemo. La diferencia es que una vez que cae el flop y el flop es una porquería, yo no asumo con un 100% de certeza que mi overpair es bueno. En cambio, este fish probablemente sí lo haga. Ahí está el problema de este tipo de jugadores que, como te dije, preflop son unos fishes y postflop son unos donks. Este tipo que tiene un rango un poquito más amplio y que es capaz de tribetear par de 10 o par de J, a diferencia del super nit o del fish recontra pasivo, posiblemente si nosotros le clavamos un forbet, como te dije, no nos va a clavar la caja. De hecho, podemos encontrar algunos fold. Si nosotros los forbeteamos, el tipo probablemente con par de ases nos haga un 5bet o con par de reyes en algunos casos nos haga un 5bet, o si está en timbero y es demasiado fish nos va a clavar la caja con el par de 10 y nosotros vamos a terminar asumiendo que tiene par de ases y vamos a terminar foldeando mal. Ahora, si nosotros hacemos un float call con nuestro par que puede estar arriba de su rango, corremos con la ventaja de que este tipo de jugadores, cuando sale un flop bajo, su par de 10 en su mente se transforma automáticamente en par de as. Y sí, si es un overpair, ¿cuál es la diferencia entre par de 10 y par de ases? Si sigue siendo el par más alto. La diferencia es que nosotros le hicimos flat con par de damas o jotas y le vamos a romper el orto. Y no tengas ninguna duda que este tipo post-flop con su sizing nos va a poner de frente su mano. El fish que hizo un tribet con par de ases y en un flop bajo te clava pote, pote, pote y sí, tiene par de ases. No es tan difícil de leer. En la mano siguiente el mismo tipo nos tribetea de nuevo con el mismo sizing, le volvemos a pagar, vuelve a caer un flop bajo, pero en vez de pote, pote, pote arranca medio pote, check, medio pote river. Vos te reís, pero es muy común que tomen estas dos líneas así, completamente diferente, de acuerdo a su mano exactamente puntual. Es por eso que siempre digo que pensar en rangos es muy fácil. Es una estrategia muy fácil. Yo creo que es una estrategia inventada para venderte cursos, clases de coaching o para venderte la idea de que tal persona es un gran jugador porque piensa en rangos. Mándamela a tu abuela y en una semana le doy coaching y le enseño a pensar en rangos. Es recontra fácil. Le digo, si el tipo te apuesta, puede tener todas estas cartas. Y si el tipo pasa, es porque tiene todas estas cartas. Y al final tu abuela va a terminar adivinando el 90% de las manos. ¿Por qué? Porque va a poner al rival en un rango que va a incluir 250 combos. Ahora, si vos podés entrenar el instinto mágico que todo ser humano tiene, el instinto mágico que todo jugador de póker ganador debe necesariamente tener, y saber diferenciar con un grado de exactitud, no te digo del 100%, pero del 75% para arriba, cuando este fish
tiene exactamente ases y cuando este fish tiene una mano que no sea ases, cuando este fish tiene ases o reyes o cuando este fish tiene un par de mierda. Y créeme que no es tan difícil. Créeme que si no lo sabes hacer todavía es porque te metieron en la cabeza que tenías que pensar en rangos, pero yo voy a hacer el esfuerzo para meterte en la cabeza que no tenés que pensar en rangos, que tenés que adivinar exactamente las dos putas cartas del puto fish, las dos cartas exactas. Y si te pones un poquito más picarón vas a adivinar hasta de qué colores son los ases. Vos hacés de cuenta que la plata que le sacás a los fish por mes es tu sueldo bruto. ¿Viste cuando vos tenés un trabajo en relación de dependencia? Cosa que yo no tuve en toda mi vida, pero igual conozco lo que es un recibo de sueldo porque he tenido empleados. Entonces en el recibo de sueldo te va a salir cuál es el bruto y después te van a salir un montón de descuentos. O si tenés un negocio vas a facturar un montón de dinero que va a ser tu facturación mensual o tus ingresos brutos, y después de que pagues justamente ingreso bruto, IVA, impuesto a la ganancia, te va a quedar la mitad de la plata que van a ser tus ingresos reales. La plata que vos le sacás durante el mes a los fish, al conjunto de fish, cuando vos los culerizás a ellos, cuando vos los estaqueás ases contra jotas, ases contra reyes, as rey contra as dama, todos esos fish que te regalan la plata suman un volumen de dinero total que es tu ingreso bruto o tu sueldo bruto por depilar pescados. Y después vienen los descuentos. ¿Cuáles son estos descuentos? ¿Cuál sería el IVA? ¿Cuál sería el ingreso bruto? ¿Cuál sería el impuesto a la ganancia? Las veces que los fishes te culerizan a vos. Porque vos nos ligás más cooler a favor que en contra por el simple hecho de que vos sos rubio de ojos celestes y el fish, no sé, es marroquí. No, a lo largo de la historia de la humanidad, la cantidad de cartas repartidas se va a tender a emparejar en algún momento de la eternidad y vos vas a recibir la misma cantidad de veces ases versus reyes del fish que el fish ases versus tus reyes. Entonces, las 1000 veces que al fish le den reyes contra tus ases, se va a estrolar las 1000 veces. No va a haber una sola vez que las esquive. Si vos vas a ser igual de boludo que él, es como que estés pagando el 100% de impuesto a la ganancia trabajando todo el mes al pedo. Es como que estés dándole el 100% de tu sueldo al sindicato y a la obra social. Tu sueldo neto proviene de toda esa cantidad de cooler a favor menos la cantidad de cooler en contra, lo que significa que mientras más cooler en contra vos evites, más plata vas a ganar a fin de mes. Entonces, si seguís pensando en rangos y cuando es súper obvio que el fish tiene par de ases, vos le seguís pagando con reyes o damas. ¿Por qué? Porque el señor coach me enseñó que hay que pensar en rangos y que el tipo puede tener ases, reyes, pero también puede tener as rey, par de j, par de 10, par de 9, y con 13 rango mi mano tiene un equity del 48% y con el dinero muerto que hay en el pozo me dan la SOT para la verga. No te da un carajo las SOTs. El tipo tiene par de ases y lo está telegrafiando con su sizing. Falta que se pare de la mesa y te diga dame la plata que tengo par de ases, y vos como un boludo que vas a hacer le vas a pagar con damas o reyes. Entonces la única forma de potenciar la rentabilidad en contra de los fishes es saber foldear las veces que vamos perdiendo. Los tipos a alguien le gana porque también ligan cartas. Son seres humanos que no tienen una mala suerte más grande que la tuya y que no tienen ningún tipo de prohibición de ligar ases contra reyes. Y lo van a hacer. Los van a jugar como el orto y con el sizing te van a decir foldeá que tengo ases. Está en vos si les haces caso, si escuchás sus gritos de por favor foldeá que tengo ases, o si les pagás igual. Entonces cuando el fish tribetea, si no le ganamos a su rango, si sabemos cuál es su rango y no le ganamos, foldeamos. Si no tenemos ni idea cuál es su rango, foldeamos, salvo que tengamos ases o reyes. Una vez que tengamos una lectura más precisa del fish, jugamos acorde a esa lectura. ¿Cómo sería jugar acorde a esa lectura? Si el fish es una persona súper inelástica y nosotros tenemos el top de nuestro rango, lo recontra cagamos a fichazo. ¿Por qué? Porque no va a foldear. ¿Cómo lo cagamos a fichazo? Preferentemente post-flop. No tenemos necesidad de timbiarla pre-flop cuando el tipo post-flop en un flop bajo nos va a poner de cara su mano. ¿Cuándo nos forbeteamos? Nos forbeteamos cuando el fish que nos tribetea es un fish que solo es capaz de tribetear par de ases. Así que no lo vamos a forbetear nunca jamás, salvo que tengamos nosotros par de ases, en cuyo caso le vamos a meter un forbet de 15x o algo por el estilo y nos vamos a ir a preparar un café mientras el croupier o nos da la ficha o la reparte en dos porque empatamos. ¿A quién sí le vamos a forbetear? A los fishes que tienen un rango
más amplio que simplemente par de ases. ¿Con qué le vamos a forbetear? Con un rango súper acotado de ases, reyes, damas, as, rey y quizás ni siquiera rey. ¿Qué tamaño le vamos a forbetear? Si tenemos ases o reyes, vamos a ver si el tipo es inelástico, le vamos a forbetear duro por valor, y si el tipo es elástico, vamos a tratar de no sacarlo del pozo. Con as rey sería al revés. Si el tipo es elástico, le forbetearíamos duro, o te diría que súper duro, intentando maximizar nuestra fall equity sabiendo que nuestra mano juega bien contra su rango. Y si el tipo ha demostrado ser súper absolutamente inelástico, lo que es muy probable, vamos a simplemente hacer un call especulativo, porque no tiene ningún sentido forbetear as rey contra un rango que, si bien es un rango parejo, porque nuestro as rey, por más que juegue hermoso contra ese rango, juega hermoso contra ese rango cuando caen las 5 cartas. Y cuando caigan las primeras 3 cartas, el tipo va a tener un montón de manos de valor, digamos front end, que van a conservar su valor, que van a conservar su equity en el flop, porque va a tener un montón de pares que nosotros no vamos a tener. Vos recordá que de cada 3 flop, en uno vamos a conectar par y en los otros 2 vamos a conectar una goma. Entonces vamos a quedar fuera de posición en un pozo con un SPR no muy grande contra un tipo que tiene posición, tiene mejores cartas que nosotros y tiene la tendencia a no foldear jamás en su puta vida. Si por cada vez que alguien tribeteara as rey contra un fish completamente al pedo y sobre todo fuera de posición, el Banco Central recibiese un solo dólar de los sitios de póker, se pagaría la deuda externa una vez al mes. No seas el boludo que le forbetea as rey a un fish si no tenés absolutamente muy en claro cómo lo haces, por qué lo haces y qué vas a hacer después.